ejercicio sencillo que me permite identificar a tipos de objetos dentro de un contexto de observación, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a darle un poco más de sentido, digamos, al ser de un objeto, dentro de lo que es toda la teoría de programación. Por el momento, como les comentaba, habíamos centrado nuestros esfuerzos en estructurar el pensamiento, que esas tus ideas que tú tienes para resolver un problema se puedan escribir en un lenguaje artificial lo suficientemente acotado y preciso, de tal manera que la computadora, al ser un ente no inteligente, pueda ejecutar ese conjunto de pasos que hemos definido para resolver un problema. Hemos logrado hacer que esos pensamientos que habíamos estructurado puedan ser ejecutados por una computadora. Eso básicamente es programar, ¿ya? Cuando hablamos pero de programación orientada a objetos, este paradigma va más allá que solamente pensar en solo un proceso o cómo se realiza este problemita particular. Puede los problemas empezarse a complicar, ¿de acuerdo? Puede haber en las descripciones de los problemas que van a resolver la identificación de más de un tipo de objeto y cada uno de ellos puede tener alguna responsabilidad bastante específica para ayudar a resolver el problema. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer ya para resolver problemas un poquito más complejos, no más complicados, ¿no? Un poquito más allá de lo que hemos estado haciendo, pues es entender bien qué es lo que es un objeto y ahí cómo se aplica. Ya habíamos definido conceptualmente qué es un objeto, qué es una clase, para qué sirve la clase, para qué sirve el objeto. Siempre recuerden que la clase es el modelo que identifica el tipo de objeto que nosotros o al que nosotros le vamos a asignar algunas características, ¿de acuerdo? Y el objeto es una instancia, un ejemplar, un individuo particular de esa clase que tiene la misión de ejecutar, ¿ya?, los métodos que nosotros hayamos descrito para resolver las tareas que se le han asignado a ese tipo de objetos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio ya de pensamiento para ver cómo estamos. Un ejercicio bastante sencillito y ustedes me van a ayudar a hacer. ¿De acuerdo? A ver, en esa imagen que ustedes tienen ahí en su diapositiva, ¿dónde está mi lápiz? ¿Qué cosas observan? Persona, computadora. Libro, Un reloj. un teléfono, Ya, Un teclado. ya, Sí. ok, una laptop, ya. A ver, vamos a ir a... una mesa, Perfecto. Lo que ustedes han identificado, ¿qué es? ¿Es un tipo de objeto o es un objeto particular? ¿Son tipos de objetos o son objetos particulares? Sí, pero la forma en que me han enumerado, ¿no ve? Persona, silla, teléfono, libros, mesa, computadora, así. ¿Eso es un objeto o es un tipo de objeto? un tipo de objeto, Ya, ustedes lo que me han identificado son tipos de objetos, ¿ya? Porque no han particularizado, digamos. A ver, vamos a enumerar entonces acá. Nos vamos a agarrar esto. Vamos a pintar de amarillito. Y lo que ustedes han observado, yo voy a ir anotándoselos aquí las cosas que ustedes están observando, ¿de acuerdo? Lo que en realidad ustedes han observado vendrían a ser tipos de objetos.
y los han enumerado, los han ido nombrando, fíjense, por los nombres comunes a los cuales se supondría esos objetos representan. Libros, persona, silla, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ustedes han rápidamente, ¿no? No han necesitado hacer demasiado esfuerzo. Por una simple observación me han dicho que han observado libros, objetos de clase libro o objetos libro. Han observado también persona. Alguien me ha dicho que ha observado teléfono, ¿de acuerdo? Alguien también ha mencionado que se ha observado una silla, ¿de acuerdo? Alguien también ha dicho mesa. Otros han dicho computadora. Entre otras cosas. Entonces, si observas a mayor detalle, digamos, la imagen, probablemente vas a empezar a destacar más tipos de objetos. ¿De acuerdo? Pero algo que hay que aprender cuando tú estás enfrentando un problema es que de todo lo que tú observas acá, solamente rescates las cosas que probablemente tienen importancia. Por ejemplo, si te muestran esta imagen aquí, aparentemente la idea de esta imagen es hacer foco en una persona que está trabajando, ¿cierto? Probablemente la idea acá no es hacer foco en que probablemente ella está en una oficina con vista a un conjunto de edificios que está acá atrás, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y ustedes también han hecho en su observación que han tenido de esa imagen, básicamente es probablemente concentrarse en las cosas que aparentemente trata de transmitir este dibujo, ¿ya? Y se han concentrado muchísimo en esta parte, ¿de acuerdo? En esta parte se han concentrado. Y no han llevado su concentración a esta parte de atrás. Porque para ustedes probablemente, y es completamente válido que piensen así, probablemente para ustedes lo más importante en esta imagen no es la parte de atrás. La parte de atrás vendría a ser como adorno, ¿correcto? Aparentemente, el objetivo de la imagen ha sido mostrar todo este escritorio con todos esos objetos ahí arriba que tienen un rol probablemente dentro de lo que es una persona trabajando. A eso nosotros le llamamos quitar, digamos, de nuestra observación el ruido. Para nosotros esto, ni siquiera ustedes lo han percibido, fíjense, esto puede ser ruido nomás para nosotros, lo que está acá atrás, ¿ya? Ni siquiera lo hemos considerado relevante. Y puede ser, fíjense, puede ser desde la perspectiva de lo que quiere ilustrar esta imagen. Siguiente pregunta. Entonces, lo que ustedes han hecho, repito, lo que ustedes han hecho en este instante, o hace unos pocos segundos, ha sido identificar tipos de objetos que de acuerdo a ustedes, a su observación en esta imagen, parecen tener un rol preponderante, ¿no? O que ha sido fácil identificar. Pero a ver, ¿por qué has identificado libro, persona, teléfono, silla, mesa, computadora, entre otros? ¿Por qué has hecho esta diferenciación? Tal vez por la prioridad ante nuestra percepción. Ya, pero ¿por qué? Dime. Porque además, quizás en los datos del ejercicio nos va a pedir eso, por eso también. Ya. Pero a ver, ¿por qué han identificado libro, persona, teléfono, silla? ¿Por qué no me han dicho observo objetos? Así. Porque cada uno tiene una función. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, ustedes han identificado tipos de objetos y los han distinguido, ¿de acuerdo? Han diferenciado estos tipos de objetos. Por eso han dicho silla, teléfono, para ustedes parece que no son iguales y su compañero dice tienen diferente función. ¿Ya?
Eso es una observación muy interesante, que probablemente todos ustedes lo han hecho, fíjense. No es, wow, el compañero es una genialidad. Probablemente lo es, pero probablemente todos ustedes han hecho esta observación y han empezado a enumerarme estos tipos de objetos porque han encontrado que entre los objetos que están en esta gráfica o en esta imagen hay diferencias. ¿Ya? Entonces yo puedo distinguir aparentemente en este dibujito con mucha claridad los objetos de esta clase con el objeto de esta clase, ¿correcto? Parecen no ser lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Parecen no ser lo mismo. Entonces, fíjense, cuando yo observo esto, eso es diferente a que yo observe esto. ¿De acuerdo? Es muy diferente. Entonces, lo que ustedes hacen, su compañero dijo, ¿no? Bueno, nosotros hemos observado por sus, porque tienen funcionalidades diferentes. Muy bien. Entonces, a ver, veamos. Si nosotros tuviéramos que identificar qué funcionalidades diferentes tienen, a ver, ¿me pueden decir una de cada una? A ver, voy a cambiarle de color el lápiz mientras van pensando. Por ejemplo, ¿qué funcionalidad diferente tiene un libro? Diferente a la persona, digamos, a una persona. Dar información. ¿Ya? El libro guarda conocimiento e información y la persona puede memorizarlo y guardarlo y aplicarlo al exterior. Ya. Entonces, el libro me permite dar información. La persona dice que podría ser. Aprender. Ya, puede aprender, ya, perfecto. Esa es una cualidad funcional, digamos, diferente. Y el teléfono. Es un medio comunicativo, un medio de Sí, comunicación. sí, pero eso sería una super clasificación. Puede llamar. A ver, una funcionalidad le llamaremos. A ver, ¿qué funcionalidad puede tener un teléfono? Cumple la función de comunicarse. Ya. ¿Sería intercambiar información? Llamar o responder. Hacer llamadas. ¿Correcto? ¿Y la silla cuál será su funcionalidad? Dar comodidad a la persona. Bien. Contener a una persona, sostener a una persona puede ser. ¿De acuerdo? Ser soporte de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en la silla, esta silla, desde un cierto punto de vista, fíjense, es una contenedora. ¿Ya? Es un contenedor, puede contener persona. ¿Y la mesa? ¿Qué funcionalidad tiene? Contenedor de objetos. Sostener objetos, contener. Mira los objetos que están encima de él. Ya, puede ser también otra contenedora, ¿no ve? Pero es diferente a la silla. Entonces, esta puede contener objetos y esta puede contener personas, podríamos decir, ¿correcto? Normalmente las computadoras, a ver qué funcionalidad tienen diferente de esto. Facilita. Procesar datos, almacenar datos. Ya, facilito. Una computadora, ¿qué sabe hacer? Computar. ¿De acuerdo? Calcular, procesar. Bien, a ver. Ahora, esa es nuestra, fíjense, acabamos de identificar funcionalidades que son diferentes, ¿no ven? Que son además propias de cada todo que hemos observado en Lima. Cuando nosotros hacemos programación orientada al objeto, hasta ahorita, fíjense, nosotros habíamos pensado qué responsabilidad funcional tiene que tener el robotcito para poder ayudar a resolver los problemas que se nos han pedido, ¿no? Pero cuando hacemos ya programación orientada a objetos a más detalle, pues acá me entretengo. Yo digo, a ver, para todos los efectos, si los objetos de clase libro me permiten dar la información, ¿qué debería tener el libro? A ver, su criterio común, no me respondan rápido, a ver, piensen. Si un libro
tiene una funcionalidad de brindar mi información, dar mi información, ¿qué debería tener el libro? Contenido. Debería contener información. Bien. La información Sería es perfecto. importante. Presentación. Perfecto, contenido. Y en este caso el contenido estaría equivalente a la información que tiene. La única vez que este libro, fíjense, desde una perspectiva puede brindar mi información, es que el libro tenga información para darme. ¿Correcto? Sí, muy bien, eso está bien. Fíjense, criterio común. ¿Ya? Para que una persona pueda aprender, ¿qué tiene? Cerebro. Ya, Tener cerebro. memoria. Pensar. Memoria. Ya tiene memoria, perfecto. El pensar, fíjense, no es una tenencia, es una responsabilidad funcional. Entonces estamos diciendo, a ver, que una persona para que pueda aprender, probablemente nosotros necesitamos asignarle cierta información a este objeto para que siquiera pensemos en que puede aprender, ¿no ve? Cerebro, memoria. Ahora, ¿cómo administra esto? Pues no sabemos. Ahora, el teléfono, para poder llamar. ¿Qué necesita o qué tiene este telefonito para poder llamar? Crédito. Antena. Señal, Ustedes son de la era de los celulares, ¿no? Ok. Lo primero que tienes, o sea, pero igual, aunque llames, digamos, ¿para qué? Para poder llamar, ¿qué tienes que tener? Ese sistema de discado o de marcado. Correcto, pero el teléfono entonces tiene que tener interfaces para poder llamar. Por ejemplo, le vamos a poner aquí teclado, le pondremos por decir algo. ¿De acuerdo? Teclado. Tiene que tener un dealer o un servidor del servicio. ¿De acuerdo? Entonces tiene que estar asociado a algún servidor que me dé el servicio, ¿no es cierto? Ya sea Compec o si es fijo, Entel, Viva, Tigo, qué sé yo. Ya, pero para llamar, fíjense que yo necesito tener probablemente un teclado para registrar el número. ¿Ya? La silla, para poder contener una persona, ¿qué tiene que tener? Estabilidad. Ya, pero la estabilidad es ambigua. ¿Cómo qué tipo de dado sería la estabilidad? 4 patas. 4 patas de madera. Ya, hay que tener soporte, puede ser, ¿no? Ya, ¿qué más? Tiene que tener el asiento. ¿Correcto? ¿Dónde vamos a poner a la persona? Ya, la mesa, fíjense, para hacer una contenedora de objetos, ¿qué tiene que tener? Soporte igual. Ya, soporte. ¿Y qué más? Lo mismo, hija. Asiento no tiene la notación. Tener más espacio. No, Base. no puede ser. ¿Base a qué le llamo? La base, bueno, la base está abajo, ¿no? La superficie, tiene que tener una Plataforma. superficie la mesa. Ya puede ser una plataforma. Entonces vamos a poner. Fíjense que modelar un objeto no debe ser una tarea tan sencilla. ¿De acuerdo? Porque aquí, fíjense, yo para dar soporte a que la mesa tenga una responsabilidad funcional de ser una contenedora de objetos, yo tengo que decirle dónde va a contener, qué va a usar para poder contener. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, no es tan trivial como parece modelar un tipo de objetos, pero tampoco es difícil. La clave es que cuando nosotros observamos los objetos para resolver un problema, siempre nuestra observación es limitada. Ya acá no tenemos ninguna limitación, ¿de acuerdo? Imagen y encuentro. O sea, no sé ni para qué estoy encontrando, ni por qué estoy mirando. Estamos solamente haciendo un ejercicio.
Para que la computadora pueda computar, ¿qué se necesita? ¿Qué debería tener la computadora? Procesador. Sistemas. Datos. Su famosa CPU, ¿ya? Su famosa memoria, correcto. Unidad central de proceso, su memoria, ¿ya? Y probablemente aquí para computar yo le puedo mandar un programa como dato, ¿cierto? Listo. Fíjense, al nosotros haber hecho esto, y todo empezó porque su compañero ha dicho, han encontrado estos tipos de objetos por sus diferencias funcionales. ¿Sí? Tienen, cada uno cumple una función diferente aparentemente en el contexto de observación. ¿Ya? Pero aparte de eso, esas diferencias funcionales, ¿cómo las hemos representado? Fíjense, las hemos representado como características. ¿No es cierto? ¿Qué debería saber hacer, por ejemplo, todo libro? Dar información. Uy, esa es una característica funcional. Aquí que hemos identificado características funcionales, debido a que su compañero ha dicho que los objetos tienen diferente función. Pero para que estos objetos cumplan con sus diferentes funciones, nos hemos visto obligados también a asignarle características atribuibles, ¿de acuerdo? Porque nosotros no podemos pensar que un libro me permite dar información si es que yo no le digo a ese libro atribuibles, ¿no? Si no le digo a ese libro que tiene la información. ¿Estamos de acuerdo? Probablemente en el mundo real es obvio, pero cuando nosotros hacemos modelamiento para programación, nada es obvio, no se supone. ¿Estamos de acuerdo? Hasta la obviedad, en algunos casos, tenemos que describirla. Y eso básicamente es programar. ¿De acuerdo? Hay que desarrollar esas capacidades. Entonces, este conjunto, fíjense, de características que yo he identificado, a estas que tengo acá, que son las atribuibles, y a estas que son las funcionales, se les conoce como características esenciales. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos identificado varios tipos de objetos porque resulta que estos tipos de objetos tienen características esenciales diferentes. ¿De acuerdo? La silla y el teléfono no son el mismo tipo de objeto. ¿Por qué? Porque en sus características esenciales que nosotros hemos agarrado, digamos, hemos capturado, así muy sin contexto ni nada, pues me dicen que son diferentes, ¿no? Entonces, estas características esenciales, fíjense, inicialmente tienen la misión de diferenciar los tipos de objetos, ¿ya? Y segundo, tienen la misión de identificar bajo alguna perspectiva de observación que para el programador en este caso le parece importante del libro, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Probablemente no le interesa, fíjense, el colorcito de la tapa, no nos habíamos fijado en eso. Ustedes han detectado que lo más esencial de un libro es dar información, y está bien, ¿ya? Porque si no, luego nosotros nos ponemos a ver a más detalle, tienen tapas de diferente color, pero probablemente eso para alguna perspectiva o alguna observación de la realidad, eso no tiene demasiada importancia y no se considera esencial para esa observación, ¿ya? Eso. Entonces, eso vamos a aprender a hacer, ¿de acuerdo? Los objetos a partir de ahora ya no van a tener solamente características funcionales, sino vamos a identificar las características funcionales y vamos a identificar también sus características atribuibles. ¿A qué se llaman las características atribuibles? Aquello que le da una propiedad, una característica de conocimiento al tipo de objeto. ¿De acuerdo? Y resulta que estas dos, fíjense, las funcionales con las atribuibles están estrechamente relacionados. Porque aquí yo no podría decir que mi libro sabe dar información si no tiene la información. Por eso, si yo aquí le digo que solamente hemos registrado como característica esencial del libro
que tiene el color de su lomo, digamos, o de su tapa. Entonces, eso no es interesante para esta funcionalidad que nosotros le estamos asignando como algo esencial en la observación para objetos de esta clase. ¿Ya? Eso. Entonces, esto vamos a aprender a hacer a partir de ahora para programar. Hasta el momento, pues no nos habíamos concentrado demasiado en esta parte. Nos habíamos concentrado más en qué característica funcional debería saber hacer un objeto, ¿no es cierto? Y en este caso, mi tipo de objeto preferido, ¿qué le hemos denominado? Le hemos denominado robot. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, disculpe, licenciada, yo una consulta que, ¿cuál sería entonces la diferencia entre cada tipo de esas tres características que mencionó? ¿Cuáles tres características? A ver, perdón, vuelvo a repetir. A ver, cuando tú modelas un tipo de objeto, ¿ya? Al menos en programación orientada a objetos, cuando tú identificas a un tipo de objeto, tú tienes que definir las características esenciales. ¿Ya? ¿A qué se llaman las características esenciales? Se llaman aquello que tú identificas como importante bajo alguna perspectiva de observación del mundo. En este caso, habíamos dicho que del libro, por ejemplo, nos interesa que el libro tiene que dar información. Ahora, estas características esenciales pueden dividirse en dos subgrupos, le llamaré. ¿Ya? Hay características esenciales funcionales, son responsabilidades funcionales que tiene que saber hacer el tipo de objeto, y las otras características son características atribuibles. ¿Ya? ¿Qué debería tener ese objeto para poder hacer esto? ¿Ya? Por ejemplo, ahorita, ustedes como estudiantes tienen que tener la capacidad de dar examen. ¿De acuerdo? Pero para que puedan dar examen, aquí en su cabeza tienen que tener conocimiento. ¿Correcto? Porque si no, ¿cómo vas a dar examen si no tienes conocimiento? Es la pregunta. Entonces, el conocimiento vendría a ser una característica atribuible. Y la capacidad de dar un examen, eso sería una responsabilidad funcional para todo estudiante. Y estas dos juntas, fíjense, se consideran características esenciales desde alguna perspectiva de observación. ¿De acuerdo? Estas son características atribuibles y estas son características funcionales. Ambas juntas se constituyen en las características esenciales que se requieren, que se tienen que describir para modelar algún tipo de objetos que hayamos observado en alguna realidad. ¿Ya? ¿Por qué se dicen esenciales? Habíamos dicho. ¿Por qué? Porque para nosotros son importantes. ¿Correcto? Como les decía, probablemente el color de la tapa del libro para nosotros no tiene importancia. ¿Ya? Para ustedes lo más importante del libro ha sido dar información. Y en ese sentido, una característica atribuible del libro era que tenían que tener información. De pronto no es importante aquí el color de la tapa del libro. ¿Se entiende? Entonces, dicen esenciales porque son importantes. También se dice esenciales porque estas características usualmente diferencian, ¿ya?, a un tipo de objetos de otro tipo de objetos. Y eso es lo que hemos hecho hace rato. ¿Ya? Lo que les decía, ¿por qué han identificado tantos? Y eso que no he anotado todos los que me han enunciado. Pero ¿por qué han identificado? Por lo menos 6 han identificado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ustedes han observado que esos tipos de objetos difieren entre sí. ¿Cierto? ¿Y por qué difieren? Uno de sus compañeros dijo, porque tienen una función diferente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una función diferente, estamos hablando de esta partecita, de que los objetos han sido concebidos para brindar algún servicio diferente. Pero la única vez que brindan un servicio de manera correcta es que tengan información, conocimiento para poder dar soporte a esta funcionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo no te voy a pedir que vayas a hacer una cirugía plástica, digamos. No te puedo pedir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no tenemos conocimiento. Aquí no somos doctores. Porque no tienes el conocimiento.
¿Correcto? Entonces, fíjense, en el mundo, los seres humanos, estamos interesantemente diferenciados, ya, por muchas razones. Y los objetos en programación orientada a objetos con los que nosotros vamos a trabajar, que se van a construir sobre la base de la identificación de un tipo de objeto, esos, fíjense, van a ser expertos en algo. Y para tener experticia, ¿ya? Funcionalidad, tienen que tener también conocimiento o tienen que tener datos para poder hacer esta funcionalidad. Así funciona un objeto en programación orientada a objetos. A esto te referías, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Eso. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer un hito más y luego nos vamos a ir a hacer un ejercicio. ¿Ya? Esto es bien importante, les cuento, para entender lo que es programación orientada al objeto. Hasta el momento nuestros objetitos son bien obedientes, ¿no? Le dice sumar, suma. ¿De acuerdo? Y no tiene mayor conocimiento. Todo el conocimiento que tiene es el método que tú le has determinado. ¿Bien? En esta figura, fíjense, ¿qué tipos de objetos observa? Bueno, ¿o qué observa? Una luz. ¿Qué observa? Dos personas, Matraz, Ya, Una lupa. una luz, exacto, matra, Un tablero. un asiento más, una silla, Humo. tablero, Eso. silla, barbijo, un soporte, barbijo, bien. frascos o tubo de plata de laboratorio, Tubo de... Una mesa. Ahí lo pararemos, ¿de acuerdo? Bueno, la mesa, ya. Ahí pararemos. Banca. ¿Qué es lo que han observado? ¿Objetos o tipos de objetos? ¿Qué son estos? ¿Objetos o tipos de objetos? objetos. Tipos de objetos. Porque ¿De acuerdo? Porque lo que nosotros hemos hecho, en realidad, es clasificar. Hemos visto la figura y no hemos dicho tuvo este, tuvo este, tuvo este. No, me has dicho tubo de ensayo. Has clasificado. ¿De acuerdo? No me has dicho este barbijo y este barbijo. Me has dicho barbijo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Has clasificado. ¿Ya? Ok. Probablemente hemos encontrado estos tipos de objetos, ya habíamos dicho hace rato, porque tienen una función diferente. ¿Ya? tela. O porque tienen características esenciales diferentes. ¿Ya? Por esa razón hemos decidido este con este separar. ¿Ya? Por ejemplo, de la persona, a ver qué podemos observar. ¿Qué tiene toda persona acá? Uniforme de trabajo. ¿Qué tiene? Uniforme de trabajo. una vaca, Cuerpo. Ya, está bien. Tiene uniforme. ¿Ya? Está en el... ¿Qué debería saber hacer? ¿Qué piensan? Tener conocimientos. Mezclar sustancias. Ya, mezclar. Ahorita voy a escribir. Ya dice, deberían saber, ahora sí, fíjense, mezclar sustancias, ¿no es cierto? Ya. Ahora aquí, en este modelo, tenemos un pequeñito gran problema, ¿ya? Y a ver, ¿cuál es el pequeño gran problema? Es que si yo modelo este tipo de objeto, fíjense, digo, estas personas que observo dicen que deberían saber mezclar sustancias. Y cuenta con uniforme.
¿Con el uniforme va a mezclar las sustancias? No. Debe tener un No. conocimiento previo. Ya. Fíjense que este modelo, para esto, es medio inconsistente, ¿cierto? Porque le estoy dando mayor funcionalidad que la información que yo estoy modelando. Cuidado, en programación orientada al objeto, la funcionalidad tiene que ser acorde con la información que yo estoy modelando de ese tipo de objeto. ¿Ya? Entonces, esto está, ¿de acuerdo? Este modelo, fíjense, estaría un poco así en veremos, ¿correcto? Este no está tan bien pensado. ¿Cierto? Ok, obviamente ahorita probablemente como no tenemos un contexto de observación, vamos a tener algunos problemas probablemente de decir cosas, ¿no? Ya, alguien me ha dicho matraz. ¿Qué es un matraz? O sea, ¿qué funcionalidad tiene el matraz? De mezclar sustancias químicas. Es Contener decir, sustancias. ya, una funcionalidad es una contenedora, ¿no es cierto? Es contener. ¿Y qué debería tener este matraz? Un espacio donde ocupar las Sustancias sustancias. químicas. Fondo. Y a ver, probablemente debería tener contenido, ¿no ven? Y probablemente que debería tener bien forma. Porque este no es igual que este también es un matraz, ¿verdad? Sí. Este también. No, dices, entonces tiene que tener forma, porque me imagino que dependiendo de la forma se puede hacer ciertas cosas. O sea, no creo que cualquier matraz se utilice en química para lo que sea. Entonces, fíjense, tiene más o menos sentido. ¿Ya? Esta perspectiva. La lupa, ¿para qué sirve y qué tiene? Podemos ir Para por cualquier observar. lugar. Ya, la lupa Analizar. o sea, ya, puede servir para observar. ¿Y qué tiene? Tiene un lente. Ya. Un lente convergente. Ya, muy bien, un lente. ¿De acuerdo? Tiene un lente para poder hacer este Tiene un trabajo. lente. ¿Ya? Ok. Entonces le vamos a decir que tiene un lente. Vamos a checar mi borrador. Esto sea sobreo. Sea lentizado el asunto ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Tiene lente. Muy bien. Ya, también está cristiano. Ya sí, aquí estoy dando cuenta que el tubo de ensayo, ¿qué es el tubo de ensayo? Ya hemos modelado un tubo de ensayo. El matraz. Ya. Bueno, desde mi conocimiento muy poco pobre de química, parece que el tubo de ensayo es sinónimo de matraz, ¿correcto? ¿Ya? Ok. Entonces, probablemente no necesitamos ya mirarlo, ¿no? Del barbijo hemos aprendido hartas cosas, ¿no es cierto? En estos últimos tiempos. Pero fíjense
Esta es la manera de modelar. Cuando tú observes un problema, entonces tú tienes que identificar estas características esenciales. Unas que son de atribución, de conocimiento o de una propiedad de conocimiento, y otras que tienen que ver con las responsabilidades funcionales o cuál es la función de este tipo de objetos. ¿Ya? Pero siempre fíjense que esta función que tiene este tipo de objeto en el problema siempre tiene que estar relacionada, pero muy directamente, muy estrechamente con lo que tiene. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo no le puedo pedir a la persona mezclar sustancias y lo único que tiene es uniforme. Este no da. ¿Ya? Eso hay que aprender en programación orientada al objeto. ¿De acuerdo? Ok, una vez que eso queda más o menos claro, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hacer nuestro primer programa realmente orientado al objeto como tal. Vamos a irnos por acá. Ok, ahorita les voy a compartir y mostrarles. ¿Ya? Esto ya es lo que hemos hecho ahorita. Muy bien. Ok, ¿todos pueden ver? Sí, sí. Entonces, lo que Sí, se vamos a hacer, gracias. Lo que vamos a hacer hoy día es entender biencito cómo se aplica todo lo que hemos hecho hasta ahora en hacer un programa que realmente ya tenga mayor estructura de objeto. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué observas en esa diapositiva? Son puros triángulos, ¿correcto? Son objetos de clase triángulo. ¿Ya? Ok, si nosotros observamos esos triángulos, podríamos identificar con claridad qué tienen todos esos triángulos. Por lo que estoy observando, todos esos triángulos tienen como características en común información que tiene que ver con sus tres lados, ¿cierto? El lado 1, el lado 2 y el lado 3. De todos los triángulos, toditos tienen la misma información, ¿correcto? Entonces podría decir, bueno, yo estoy observando en este triángulo, varios triángulos, y todos ellos, fíjense, toditos tienen lado 1, lado 2 y lado 3. Ok, con esa información que estos triángulos tienen, ¿qué podrían hacer, digamos? ¿Qué se puede hacer con esa información? Básicamente, cada triángulo te permitiría establecer cada uno de sus lados, ¿cierto? Te permitiría obtener cada uno de sus lados, ¿ya? Te permitiría calcular el área de un triángulo y te permitiría calcular el perímetro. A ver, vamos a hacer una relación de consistencia como hace un momento habíamos hecho con lo que habíamos identificado en la imagen. Y decimos, a ver, ¿todo triángulo puede establecer sus lados? Sí, puede. ¿Por qué? Porque todo triángulo conoce sus lados. Entonces, cuando yo establezca sus lados, probablemente lo que voy a hacer es poner información en estas propiedades atribuibles de cada triángulo. ¿Ya? Si yo le pregunto por los lados a estos triángulos, ellos también me pueden responder esta función, esta funcionalidad. ¿Por qué? Porque tienen información para responder. Si yo a cada uno de estos triángulos, a cualquiera de ellos, yo le pido calcular el área, pues también es una funcionalidad que los triángulos en este instante son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque tienen información suficiente para poder calcular el área.
Si yo digo que estos triángulos saben calcular el perímetro, me fijo, ¿no es cierto?, si es que esta funcionalidad es posible de hacer, tiene sentido. Y sí tiene sentido porque tiene información suficiente para poder hacer esta funcionalidad. Si ustedes observan en esta diapositiva, yo he utilizado dos colores para identificar estos dos tipos de características, ¿no? Estas son las características atribuibles y estas se representan como atributos dentro del modelamiento de una clase, ¿ya? Y estas son las características funcionales y estas se representan como métodos dentro de una clase. ¿Por qué se llaman métodos? Ya hemos charlado, ¿no es cierto? Se llaman métodos porque además de saber cuál es su responsabilidad funcional, un nombre, apellido, fíjense, nosotros tenemos que establecer cuál es el procedimiento general por el cual estos objetos de esta clase saben hacer esta tarea, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, fíjense, la observación de estos triángulos en esta diapositiva es una observación muy específica, bastante limitada. Ya no te están diciendo observar y bueno, tú elucubra y dime qué es lo que miras. No, acá hay mucha información bastante explícita para poder determinar que estos triángulos tienen información de sus lados. Suficiente, ¿ya? Ok, sobre la base de esto es completamente válido ir a hacer un modelo de clase. Y el modelo de clase, recuerda, era un modelito que era una cajita que tenía 3 secciones. No todos los editores, fíjense, que te permiten hacer diagramas de clase, te van a proveer esta partición. Pero nosotros cuando hacemos en cuadernito, en hojita, es completamente válido que agarremos, ¿no?, un rectángulo, lo dividamos en 3 partes y cada una de estas partes va a tener su función, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera está para poner el nombre de la clase. Esta segunda sección está para identificar las características atribuibles que nosotros encontramos al responder la pregunta ¿qué tiene? Acá están las características funcionales o responsabilidades funcionales que debería tener todo objeto de esta clase. Y estas se encuentran cuando nosotros sabemos responder qué sabe hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos toca ahorita es llenar esto. ¿De acuerdo? ¿Qué habíamos dicho? A ver, podemos hacer un llenado de esto muy rápido y decimos, bueno, el tipo de objeto que habíamos identificado tenía como nombre, ahora sí, aquí hay que tener cuidado. Siempre el nombre de la clase, ¿qué tiene que ser? Nombre común y en singular. ¿De acuerdo? Porque esto va a modelar un triángulo. ¿Ya? Entonces, este es un triángulo. ¿Qué habíamos dicho que tiene? Fíjense, tiene aparentemente 3 cosas. El lado 1, el lado 2, toditos tenían eso en común, ¿cierto? Y el lado 3. Entonces, son características esenciales que tienen que yo he rescatado de este tipo de objetos. ¿Qué saben hacer estos triángulos? Bueno, parece que pueden establecer sus lados. Entonces, yo digo establecer los lados, lo puedo planear de varias maneras esto de establecer los lados. Nosotros podemos decir algo así, ¿no? Tenemos en terminología orientada a objetos, hay una estandarización para prefijar la palabra set a todos aquellos procesos o responsabilidades funcionales que un objeto define para poder establecer algún dato en su atributo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir haciendo esto. Para establecer los lados, yo le puedo establecer lado por lado. Puedo hacer un set lado 1, ¿ya? Este solamente me permite establecer el lado 1. Puedo hacer de la misma manera otra funcionalidad que me permita establecer el lado 2 y así. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con el obtener. Si yo quiero obtener información de uno de los lados del triángulo, vamos a utilizar, por esta vez se utiliza la palabra get como prefijo, ¿ya? Que nomina a estos métodos. Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite obtener o devolver o avisar cuál es el lado 1 de un triángulo.
¿De acuerdo? Esto me permite decir cuál es la información que tengo en lado 1. ¿Ya? Y esto puedo hacer para cada uno de los lados. Por otro lado, ¿qué hemos dicho? Que todo triángulo, fíjense, debería permitir calcular el perímetro, ¿correcto? Eso debería saber hacer. Esta funcionalidad es completamente factible. También, ¿qué debería permitirme hacer? Dice el triángulo. Este triángulo debería permitirme calcular el área, ¿correcto? Completamente factible. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estas que yo tengo aquí, estas están modelando esas funcionalidades que habíamos dicho en la anterior diapositiva, que todo triángulo debería tener la capacidad de establecer sus lados. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué me había dicho? Que también debería tener una capacidad funcional que me permita decir sus lados, ¿cierto? Indicar, devolver, informar qué tienes en cada uno de los lados, ¿ya? Decir sus lados. Y en este caso lo podemos abrir, lo podemos dejar en uno solo, eso va a depender de cómo razonamos la solución. ¿De acuerdo? Entonces, así se hace. Bien, una vez que tenemos esto, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es empezar a quitar ambigüedades, por ejemplo, y eso les va a ayudar mucho a la hora de modelar. Por ejemplo, cuando no recuerdo qué me decían que tenía en uno de los objetos y les dije eso es ambiguo, se me fue, no me acuerdo qué me respondieron cuando les pregunté qué tiene y alguien me contestó y yo le dije eso es ambiguo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tenemos que tratar de eliminar eso? Porque nuevamente, como estamos tratando de hacer un modelo de algún tipo de objeto de la realidad, para que sea, entre comillas, entendido por la computadora, pues nosotros no podemos dejar librado a la suposición de que eso se va a entender perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces acá, cada vez que nosotros tenemos, por ejemplo, un atributo, cualquier característica, en este caso un atributo, los atributos usualmente, ¿qué cosas son? Son datos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué me tengo que ir a preguntar? ¿De qué tipo es? El lado, por ejemplo, ¿de qué tipo es? Real. Entero. Ya, podemos ponerle entero, real, número, ¿cierto? Entonces, podemos decirle es un entero. Lo mismo acá, fíjense, el lado 2, ¿de qué tipo es? ¿Por qué? Porque yo no puedo darme el lujo de decir, por ejemplo, yo podría haber agarrado así, todo triángulo, fíjense, todo triángulo, ¿ya? Yo le digo, tiene tamaño. ¿Ya? Y esto está bien, fíjense, puede que no esté mal, pero cuando yo le voy a empezar a identificar qué significa el tamaño, cómo se representa, qué tipo de valor es, entonces aquí probablemente tú me vas a decir un real, ¿no ves? Pero ¿qué representa? Su área, su perímetro, ¿qué cosas representa? Este, por ejemplo, tiene grados de ambigüedad bastante interesantes a la hora de tratar y materializar, ¿de acuerdo? De describir o de enunciar este concepto tamaño a través de una tipificación. ¿Ya? Tal vez el encontrar y decir que es un real no ha sido tan complicado, pero el chiste es, ¿y ahora qué significa el tamaño? Eso es complicado, ¿no ves? Si me dices que es un número, ¿y ese número qué representa? Su tamaño, me dices, pero ¿su tamaño en qué? El triángulo. Entonces, en este caso, acá se van a empezar a dar cuenta, ya cuando hagan la segunda fase, ¿no ve? ¿Qué tiene? Y dices, ¿qué tipo de información es cada una de estas propiedades atribuibles? Y encima tiene que tener consistencia, ¿ya? Tiene que tener sentido, tiene que ser un tipo de dato que realmente represente el concepto. Entonces vamos a hacer lo mismo para los tres. Fíjense, yo le digo, este es entero y este es entero. Y luego vamos a empezar a preguntar de cada uno de estos, de cada unito de estos. ¿De acuerdo? Nos vamos a empezar a preguntar lo siguiente. Antes de que pongamos a pensar en resolver, siquiera acá me voy a preguntar. ¿Ven? Voy a hacer un análisis muy rápido
de esta prestación de servicios o de esta funcionalidad que nosotros hemos decidido achacarle al perímetro o al triángulo, que debería saber calcular el perímetro. Entonces yo analizo, digo, bien, la funcionalidad, su nombre, ¿qué me piden hacer? ¿Qué me piden hacer? Me están pidiendo que todo triángulo sepa calcular el perímetro, ¿ya? Ok. ¿Quién es el responsable de hacer esto? Un triángulo, ¿ya? ¿Qué resultado debo obtener? ¿Qué resultado debo obtener? Perímetro. El perímetro, ¿ya? ¿Y de qué tipo es? Entero. Ok, entonces aquí fíjense, yo le digo este es un entero. ¿Para qué me sirve esto? Para tipificar. Fíjense, ese famosito enterito que he agarrado acá, yo digo, ya, este calcular perímetro se compromete a generarme un entero. ¿Ya? ¿Qué datos necesito? Lado 1, lado 2, lado 2. ¿Necesito en serio esa información o ya la tiene? Ya la tengo. Ya la tiene. Entonces no necesita información adicional. Ya, en este caso, fíjense, este objeto que se responsabiliza de calcular el perímetro ya cuenta con esa información. Entonces no necesita que me des más datos. Entonces aquí vamos a pensar qué datos adicionales a los que ya cuenta este objeto de clase triángulo necesita para calcular el perímetro, digo. En este caso ninguno. ¿De acuerdo? Fíjense, entonces aquí, ¿esto qué me permite decir? Me permite definir la cabecera de esta responsabilidad funcional. Ni siquiera he pensado cómo resolver. ¿De acuerdo? Solamente he hecho un análisis muy rápido de decirle, ¿no? A ver, ¿qué me piden hacer? Calcular el perímetro. ¿Qué resultado tengo que generar? Un perímetro. ¿Y de qué tipo es el perímetro? Entero. Dice, ok, entero. ¿Qué datos adicionales a lo que ya tiene todo triángulo se requiere? Ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, fíjense, para cada una de las responsabilidades funcionales que se tienen asignadas a un tipo de objeto, cuando respondemos qué datos, pues aquí se refiere a qué datos extras, ¿ya? Se requiere para que este objeto de clase triángulo pueda responder esta funcionalidad, ¿ya? Y siempre tienen que ponerse a pensar que para responder esta funcionalidad, el triángulo cuenta ya con esta información. ¿Se entendió eso, jóvenes? Sí, licenciada. Listo. Ok. Todo este trabajo, fíjense, es un trabajo de pensamiento. Ya estamos pensando. Y luego todo esto tengo que llevarlo a un lenguaje más artificial, ¿no es cierto? Que en este caso me voy a apoyar bastante en el lenguaje de programación. El lenguaje de programación ya tiene su rigurosidad de un lenguaje artificial bastante interesante, trabajada, construida, definida, y no nos vamos a inventar otro lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar algún lenguaje. Y en este caso, fíjense, yo ya estoy diciendo, mi tipo de objeto se llama triángulo. ¿Qué tiene? Lado 1, lado 2, lado 3, que van a ser de tipo entero. Dice que todo triángulo debería permitir acceder a la información que tiene, que vendrían a ser sus lados. Y lo que vamos a hacer es darle funcionalidades para cada lado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le pida obtener un lado, esa es una responsabilidad funcional que le estoy asignando al triángulo, que se compromete a generarme como resultado el lado 1. Pero el lado 1, ¿de qué tipo es? Entero. Para poder hacer esta responsabilidad, ¿este triángulo necesita información adicional de la que tiene aquí? No, no necesita. Por lo tanto, no necesita datos de entrada. Así se piensa. Fíjense, yo acá ya estoy construyendo cabeceras de métodos. Acá vamos a hacer, este es rarito, ¿cierto? Dice, todo triángulo debería saber establecer la información de sus lados. Y en este caso nosotros hemos decidido que la forma de establecer lo haga lado por lado. Entonces, cuando nosotros queremos establecer un lado, responsabilidad de todo triángulo,
¿qué generamos como resultado? No vamos a generar un resultado particular. Lo que sí vamos a generar es un cambio de estado en la información del triángulo. ¿Ya? Entonces, probablemente el triángulo en su lado 1 tenía 3. Cuando yo le pida establecer su lado 1 con 2, entonces este lado 1 va a cambiar. No me va a generar un resultado como tal, ¿de acuerdo? Sino que me va a generar un cambio de estado. Entonces, en esa clase de responsabilidades funcionales, nosotros vamos a utilizar esta palabra que es void, que significa que no se compromete a generarme un resultado como salida de este proceso, pero sí hace algo, ¿ya? ¿Y qué necesitamos? Además del lado 1, lado 2, lado 3, para establecer el lado 1, necesitamos la información adicional que me permita obtener o agarrar o representar el dato que estamos queriendo poner en lado 1. Y este va a ser L1. ¿Y de qué tipo es L1? Entero. ¿De acuerdo? Así se hace, fíjense. Acá la habíamos puesto a doble, lo cual tampoco es incorrecto. Yo digo, ¿qué sabe hacer todo triángulo? Calcular perímetro. ¿Qué sabe hacer? Calcular perímetro. ¿Quién? Todo triángulo. ¿Qué se espera como resultado? Un perímetro. ¿De qué tipo va a ser? Un doble. Aparte de la información que tiene, necesita información adicional, ¿no? Listo, ya sabe calcular. En cambio aquí, como le estoy pidiendo cambiar el dato que tiene el lado, le estoy pidiendo que me den el nuevo dato, ¿de acuerdo? De ese lado. Todo lo que hemos hecho aquí, fíjense, básicamente es lo que nosotros le conocemos como analizar. Hemos respondido qué tiene, qué sabe hacer, y lo que tiene, fíjense, de qué tipo es, y lo que sabe hacer, qué se llama, qué se compromete a generarme, qué datos adicionales requieren. Entonces, todo hemos respondido qué. Ya, a esta parte que tenemos aquí se le conoce como atributos. Y a esta parte que tenemos acá se le conoce como métodos. Entonces, cuando yo tengo una lista, los atributos que habían sido características esenciales, los métodos que son características esenciales, ¿de acuerdo? Los atributos, características atribuibles y los métodos, características funcionales. En terminología orientada a objetos, entonces, cuando nosotros hablemos de un atributo, ojo cerrado. ¿De qué estamos hablando? De una propiedad atribuible para un tipo de objeto. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de método, ¿de qué estamos hablando? De una propiedad funcional, de una característica funcional que se le ha asignado a un objeto. ¿De acuerdo? Así hablamos. Ya, esa es la terminología. Hasta el momento, fíjense, no he programado nada, solamente he analizado, he estructurado este tipo de objeto que a partir de ahora para mí este se constituye en un tipo de dato. Y fíjense, es un tipo de dato poderoso, ¿ya? Porque cuando yo hable de algún objeto de clase triángulo, ya no estoy hablando solamente de un número, estoy hablando de estos 3 números que componen ese dato de manera consistente, además de este conjunto de funcionalidades que trae consigo todo objeto de clase triángulo. Entonces, sumamente poderoso, les cuento, ¿ya? Cuando construimos un tipo de objeto, entonces usualmente este representa un dato de muy alto nivel de abstracción en la realidad. Muy bien. Lo que nosotros hemos hecho hasta la anterior semana, en decir, no vea, ¿cuál es el plan de solución? Bueno, el plan de solución viene a ser el método, es el procedimiento por el cual los objetos de esta naturaleza saben hacer una de estas cosas. Por ejemplo, eso decía el cómo. ¿Cómo un objeto de clase triángulo sabe calcular perímetro? Decimos, ¿no? Y nos ponemos a hacer nuestro plan. Entonces, eso vendría a ser la implementación del método. ¿De acuerdo? Eso. Hasta ahí ustedes ya deberían saber, bueno, ya hemos hecho bastante de eso, ¿ya? El void es una palabra reservada que te tipifica a esta funcionalidad, indicándote que esta no te va a generar un resultado, no te va a devolver un valor, sino que más bien esta funcionalidad hace algo que probablemente va a generar un cambio de estado.
¿de acuerdo? En tu situación. Antes de estábamos así y después de hemos cambiado. ¿Ya? El void es nada, nulo podríamos decir. Entonces, ¿qué te dice? Que no se compromete a generarte un resultado, sino se compromete a generarte un cambio de estado este proceso. Todos los métodos, fíjense, hacen algo. Ya siempre generan una salida. El chiste es qué tipo de salida generan. Si es una salida de tipo resultado o es una salida después de terminar, es algo que te permite cambiar el estado o te causa un efecto, pero no es una salida, no es un resultado. ¿De acuerdo? Para eso sirve el void. Los void no requieren esa instrucción return. ¿Ya? Ok. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, fíjense, es ir a programar. ¿Ya? Decimos, muy bien. Vamos a hacer uno facilito. ¿De acuerdo? Nos vamos a poner a pensar en el plan. Vamos a hacer el plan de este proceso. Esto es lo que ya hemos estado haciendo. A esta cualidad, fíjense que nosotros tenemos aquí, de haber identificado las responsabilidades funcionales de los objetos de manera independiente, es decir, todo triángulo sabe decir su lado 1, sabe decir su lado 2. Sabe establecer su lado 1, sabe calcular el perímetro, sabe calcular el área. Y fíjense, cada responsabilidad funcional, nosotros la hemos identificado por separado. ¿De acuerdo? No es verdad que cuando calcula el perímetro te dice su lado, establece su lado y calcula el área. No es una gran albóndiga. ¿De acuerdo? Está finamente diseñado. Y a eso se llama modularidad. ¿Ya? Correcto, Helen. El void te dice que ese método o que esa responsabilidad funcional no tiene la misión de generarte un resultado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso. Ok, entonces, para cada una de estas responsabilidades funcionales, tenemos que hacer el análisis, bueno, que ya hemos hecho a priori. Fíjense, ¿qué se llama? Get lado 1. ¿Qué se compromete a generarme? Un resultado de tipo entero. ¿Se requiere datos adicionales aparte de lo que ya tiene el triángulo? No. Entonces ahora nos pondremos a hacer, ¿y cuál será el plan? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a agarrar. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos aquí a modelar? Fíjense, es get lado. Y este get lado, fíjense, es la responsabilidad funcional. ¿Ya? Este es qué debería saber hacer este triángulo, get lado. ¿Qué se compromete a devolverme como resultado? ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado? Le digo, el resultado debería ser el lado 1, ¿cierto? Y nosotros nos interesa saber qué tipo de información es el lado 1. Esto dice que es entero, ¿cierto? Este es un entero. ¿Qué datos, le pregunto, adicionales se requiere para poder decir el lado 1? Y en este caso le vamos a decir que ninguno. ¿Ya? Con la información que tiene este, pues ya se puede hacer. Ok, una vez que hemos hecho esto, manos a la obra, dices, ¿cuál será el plan? Nosotros tenemos que reconocer que este tipo de objeto, fíjense, tiene como información adicional, este tipo de objeto tiene algo que se denomina conocimiento, ¿ya? Entonces, todo objeto de tipo triángulo siempre tiene esta información para poder hacer sus funciones, ¿de acuerdo? Es por esa razón que aquí pregunto, ¿no ve qué adicional a eso se necesita? Entonces, aquí voy a hacer mi plan. Mi plan siempre, fíjense, tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin, por definición, ¿ya? Para que sea concreto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es decirle qué información tiene en su lado 1. Y eso facilito es. Le voy a decir, vamos a retornar la información del lado 1. ¿De acuerdo? Eso. ¿Ya? Ok. Lo mismo hacemos. A ver, vamos a hacer con otro diferente. Este ya sería uno que es uno de los gets, por ejemplo. Toditos los gets son similares.
Entonces vamos a hacer otro, que sea, por ejemplo, el calcular perímetro. Analizamos igual. Fíjense, yo le digo, muy bien, vamos a generar, ¿cuál es el método por el cual todo triángulo que tiene sus tres lados sabe responder este saber hacer, que es calcular perímetro? ¿Cierto? Te digo calcular perímetro. ¿Esto qué cosa es dentro de nuestra fase de análisis? ¿Qué me piden hacer? Esa era la pregunta, ¿cierto? El resultado, fíjense, nosotros hemos dicho que es el perímetro. En este caso estamos determinando, por este caso, que va a ser real. ¿De acuerdo? ¿Qué datos adicionales se necesita? Le pregunto aparte de sus lados. Y aparentemente, pues no requiero nada, ¿no? Ninguno. ¿Ya? Ninguno. ¿De acuerdo? Sí, el get es por ejemplo, cuando yo te pido tu nombre, yo te miro, ¿no ve? En el aula presencialmente, y con solo mirarte no puedo saber tu nombre, entonces te digo, dame tu nombre, o dime tu nombre, o dime cuál es tu nombre, y tú me respondes, me dices, Cristian, ¿correcto? Es lo mismo aquí, yo al triángulo le estoy diciendo, dame tu lado 1, dime tu lado 1. El set es un prefijo que se pone, son estándares de denominación. El set es para definir un atributo y el get es para obtener la información que tiene ese atributo. ¿Sí? El get es para pedir la información al objeto. Ustedes, por ejemplo, son objetos. Yo no puedo saber qué tienen en su cabeza a menos que les pregunte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les pregunto para obtener, por ejemplo, tu nombre, es como decirte, ¿no? Get nombre. A ti, te pincho, ¿no? Y te digo, get nombre. ¿Y tú qué me dices? Tu nombre. Es para pedir información al objeto de algún atributo particular. ¿De acuerdo? Para eso sirve. Get es obtener, ¿ya? Y el set es establecer en inglés. Entonces, cuando yo le digo get lado, ¿qué estoy queriendo? Estoy queriendo obtener la información que tiene el triángulo en su atributo lado 1. Cuando yo le digo set lado 1, estoy queriendo establecer, es decir, cambiar el estado del atributo lado 1 de este triángulo. ¿Y con qué voy a cambiarle? Con esto que yo estoy recibiendo como dato central. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo se calcula el perímetro en este triángulo? Fíjense, en este triángulo, ¿cómo vamos a calcular el perímetro? Bueno, en este caso tendríamos que hacer lo siguiente. Yo le digo, vamos a planear, ¿cierto? El plan sería así. Siempre mi plan tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Y la idea es, fíjense, acá yo lo único que necesito decir es que mi variable de respuesta o mi incógnita de respuesta pues pertenece al dominio de los reales, ¿ya? ¿Y cómo se calcula ese perímetro? Ese perímetro, fíjense, se calcula sumando el lado 1, que por cierto ya lo conoce el triángulo, el lado 2, más el lado 3, ¿de acuerdo? Y al terminar, como este es un proceso que se compromete a generar un resultado, entonces el resultado que yo te voy a devolver, te voy a entregar al terminar este método o este procedimiento, se encuentra en perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, este que acabo de escribir acá, fíjense, este que acabo de escribir aquí, está escribiendo, ¿ya? Este que yo acabo de encontrar, de escribir aquí, es un método, ¿ya? Y esto que yo acabo de escribir aquí es un método, ¿ya? ¿Alguien tiene su micrófono abierto, chicos? No sé quién es, pero estoy escuchando una música por detrás. Revisen sus micrófonos, jóvenes, ¿ya? Ok, listo. Ahora sí, manos a la obra y nos ponemos a programar y van a ver qué bonito funciona un objeto. Entonces, los triángulos aquí, fíjense, ya calcular el área, ya no va a ser... ¿El área en qué? ¿Perdón?
El área, bueno, no estoy haciendo todo. Estoy mostrándoles, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que completar. ¿Ya? A ver, vamos a hacer esto. Vamos a abrir y les voy a enseñar a traducir esto a lo que es nuestro ID, ¿ya? Que es nuestro BlueJ. Y como siempre vamos a generar un nuevecito proyecto para poder hacer las cosas. Ya nunca jamás poner en lo mismo, ¿de acuerdo? Nunca jamás hacer eso, porque eso es sucio. Entonces vamos a, creo que ya estamos en el programa número número 4, ¿no? Este sería nuestro pro. Sí. ¿Sí? Ok. Cierro esto. Aquí, fíjense, este ya tiene un poco más de personalidad que lo que estábamos haciendo nuestros robots medio, que solamente sabían hacer lo que, el método para el cual los habíamos concebido. Nos vamos a crear una nuevecita clase y esta clase se llama triángulo. Fíjense, acá yo ya le estoy dando un nombre más interesante. Esto triángulo. ¿Qué tiene todo triángulo? Ya vamos a traducirlo así. Esto lo voy a bajar para tener espacio. Me vengo por acá y le digo, a ver, todo triángulo. Vamos a agarrar y vamos a dividir en 2 zonas. ¿De acuerdo? Esta parte. En esta zona están las variables de instancia que también se llaman atributos. Aquí les vamos a poner a nuestros atributos. ¿Ya? Y más aquí abajito vamos a describir a nuestros métodos que son las responsabilidades funcionales. ¿Ya? Estas son, que habíamos dicho, propiedades atribuibles, características atribuibles, ¿de acuerdo? Al tipo de objeto. Y estos los métodos que vienen a ser son esas responsabilidades funcionales, ¿no ves? Responsabilidades, características funcionales que nosotros hemos decidido asignarle a este tipo de objetos. En este caso, fíjense, ¿cuántos atributos tiene? Tiene 3, ¿ya? Va a tener el atributo lado 1, va a tener el atributo lado 2 y va a tener el atributo lado 3. Lo que acabo de hacer declaraciones de 3 variables que por el lugar donde se encuentra especifican atributos, ¿de acuerdo? Es datos que le pertenecen al triángulo. Entre los métodos, aquí vamos a escribir, ¿ya? Yo le digo, dice que tiene uno que se llama el getLado1, por ejemplo. Solamente un hito voy a hacer, ¿de acuerdo? Y este getLado1, acá ya lo habíamos pensado, fíjense. ¿Qué es el getLado1? Es como preguntarle, ¿no ve? Dame tu lado 1, le pregunto. Y él muy amablemente me va a responder. Mi lado 1 es lado 1. Listo, ya está, acabo de hacer. Ahora, si yo le pidiera, por ejemplo, vamos a establecer, quiero pedirte establecer tu lado 1. Para eso, ¿qué yo necesito como dato? Dice, yo necesito un lado 1. ¿Pero de qué tipo es esa información que yo requiero? De tipo entero. Estoy hablando de manera directa uno de mis seteadores o de mis establecedores. Y básicamente esto que hace va a generar un cambio de estado. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el lado 1 de ese triángulo se cambie y se va a establecer con ese nuevo valor. ¿Correcto? Entonces, fíjense, podemos hacer todos los métodos seteadores o mutadores también, que se llaman estos métodos, me permiten establecer o cambiar la información que tiene cada uno de sus atributos. Voy a hacer un seteador para el lado 2. Aquí que voy a recibir como información, voy a recibir un dato que me permita cambiar, ¿de acuerdo? O que tenga el contenido para cambiar mi lado 2. Y este me va a permitir establecer el lado 3. Y yo voy a recibir un parámetro o un dato que es de tipo entero. Y la misión de este proceso, ¿qué cosa es? Es establecer o cambiar el del lado 3 de este triángulo con esta nueva información que me están mandando. ¿Correcto? Hacemos este.
¿Qué se llama? Dice, mi responsabilidad funcional se llama calcular perímetro. ¿Qué se compromete a generarme como respuesta? Dice, se compromete a generarme un real. ¿Qué se requiere como dato de entrada? Nada. ¿De acuerdo? Entonces, acá hacemos, ¿no es cierto? Para poder hacer esto, dice que yo necesito declarar esta incógnita en la cual yo voy a ir a encontrar o que representa el resultado que yo estoy queriendo encontrar, ¿cierto? Y cómo se establece el contenido de este perímetro, agarrando lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Listo? Así es, ¿no? ¿Por qué yo puedo usar lado 1, lado 2, lado 3? Porque eso le pertenece a todo objeto de clase triángulo. Compilamos, ¿de acuerdo? Y fíjense, nosotros ya vamos a poder utilizar a mi querido triángulo. Vamos a hacer un ángulo, por ejemplo. Vamos a hacer un triángulo. Fíjense, ¿qué tiene el lado 1 de este triángulo? 0. ¿Qué tiene el lado 2? 0. ¿Qué tiene el lado 3? 0. Entonces le vamos a ir cambiando este estado. Le voy a pedir que en lado 1 le ponga 3. Fíjense, acaba de cambiar de estado. No me ha generado resultado. Me ha generado un cambio de estado. ¿Ya? Le voy a decir que vaya a establecer su lado 2 en 4. ¿Ya? Fíjense, acaba de cambiar el estado del objeto. Le voy a pedir que vaya a cambiar su lado en 5. ¿Cierto? Listo. Entonces, acabo ya de llenar la información de este triángulo. Si yo quisiera saber cuál es la información del lado 1, le tengo que pedir muy amablemente al triangulito, por favor, ¿me puedes decir tu lado 1? Sí, me dice, es 3. ¿De acuerdo? Ese me genera un resultado. ¿Ya? Ok. Habría que hacer los famosos get de los otros dos lados más. A este triángulo, fíjense, yo ya le puedo pedir calcular su perímetro. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 12.0. Bien, yo puedo construirme otro objeto de clase triángulo, el triángulo 2. Y si nosotros observamos el triángulo 2, fíjense, sus estados en sus lados son 0, 0, 0. Entonces podemos establecer su lado 1. Por ejemplo, yo le digo el lado 1 es 10. El lado 2, vayan fijándose cómo cambia, ¿no? El estado de este triángulo. Este nada que ver, este es otro y este es otro. Ya, estos ya son objetos, fíjense, particulares. Entonces le digo, tengo el 11. Y en su lado 3 vamos a establecer, qué sé yo, 14. ¿De acuerdo? Listo. Acabamos de establecer. A este triángulo, si yo le pido, dame tu lado 1, por favor, me va a decir 10. Pero si a este yo le pido, dame tu lado 1, por favor, me va a decir 3. Ya es por esa razón que es interesante tener esos métodos accesadores, porque cada uno de los objetos de clase triángulo puede tener su propio estado, ya, su propia información que es individual al objeto. Yo le digo a este triángulo calcula perímetro y me dice 35, que es consistente. ¿De acuerdo? Este ya es un objeto que ya tiene conocimiento y sobre la base de ese conocimiento, pues le estamos enseñando a responder preguntas. Sí, hay que hacer, ¿de acuerdo? Pero yo no lo he hecho porque es sencillo. Se los dejo eso a ustedes para que lo completen. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí he hecho el set para cada lado para poder llenar la información de un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y puedo construirme tantos triángulos como yo quiera. Y cada triángulo, cuando yo le pregunte su calcular perímetro, fíjense, me va a responder diferente. Si ese yo le pregunto get perímetro al triángulo 2, me devuelve 35. Pero si yo le pregunto calcular perímetro, perdón, al triángulo 1, me devuelve el 12. Eso es interesante. ¿Y qué método ha utilizado el triángulo 1 y el triángulo 2 para poder responder esta pregunta? Ha utilizado este método que nosotros hemos descrito acá. ¿Ya? El método lo define la clase. ¿Y quién lo utiliza? El objeto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama programación orientada al objeto. ¿De acuerdo?
Dime. ¿Y me podría mostrar el programa más para el perímetro? Quería verlo. Gracias. Es bonito, ¿verdad? ¿Por qué utilizamos este entorno de programación? Fíjense, porque yo puedo validar los objetos, puedo inspeccionar los objetos, puedo validar los métodos de manera independiente, puedo ir construyendo mi objeto poco a poco. Y Alvin, y sí, no te voy a mentir, aprender a programar no es una tarea fácil, pero la idea en la programación orientada al objeto es que los objetos que existen en el mundo real se pueden modelar. ¿Y cómo se los modelan? A través de la clase, ¿ve? Que identifica el tipo de objeto. Y acá fíjense, nosotros a este triangulito, es bien bonito, fíjense este triangulito, cuando yo le hago clic aquí, fíjense, ¿qué sabe hacer? Calcular el perímetro. ¿Qué sabe hacer? Decir su lado 1. ¿Qué sabe hacer? Establecer su lado 1. ¿Qué sabe hacer? Establecer su lado 2. ¿Qué sabe hacer? Establecer su lado 3. Es bien bonito, fíjense, está finamente construido. Sí. El set usualmente se utiliza para darle un valor a un atributo. Sí, señor. Sí, señor. Y cuando tú le das un valor a un atributo en un objeto, fíjense, a esto se le conoce como estado del objeto. ¿Ya? El estado de este objeto triángulo 2 es 10 en su lado 1, 11 en su lado 2, 3 en su lado, 14 en su lado 3. A eso se llama estado. Y fíjense, los objetos difieren entre sí porque tienen distinto estado. En cambio, este es el estado del triángulo 1. Ambos han sido construidos con la misma clase, ¿ya? Bajo el mismo modelo de clase, pero ambos son diferentes. Este es diferente de este porque tiene estado diferente. Y cuando yo a este triángulo 2 le pregunto por su perímetro, me devuelve 35. Y cuando al triángulo 1 yo le pregunto por su perímetro, me devuelve 12. Entonces parecería que se comportan diferente, pero ¿por qué lo hacen? Porque tienen estado diferente, al igual que ustedes. Si yo a Helen le pregunto su nombre, me va a decir Helen, pero si yo a Cristian le pregunto su nombre, me va a decir Cristian. Si a Alvin le pregunto su nombre, me va a decir Alvin. Son objetos de la misma naturaleza, pero cuando yo les envío un mensaje, les pido una responsabilidad funcional, cada quien me responde de acuerdo al estado que tienen en su cabecita, en su variable que se llama nombre, en su cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Eso es programar orientado a objetos, fíjense. Ya, este es un objeto, este es otro objeto. Y cada objeto sabe responder a las preguntas. Fíjense, el triángulo 2 puede hacer. Acá le hemos achacado 5 responsabilidades funcionales. El triángulo 1 también por su lado puede hacer 5 responsabilidades funcionales, donde hemos indicado cómo esas responsabilidades funcionales, los objetos, resuelven o responden así. Y entonces en la clase nosotros programamos, pero ¿quién utiliza esos métodos? El objeto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok, el jueves vamos a seguir con esto. A ver, vayan a hacer este método, el método para calcular el área de un triángulo. Esto se los voy a subir a la plataforma esta noche. ¿De acuerdo? Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta el jueves. Vale.